¿Qué te parece esa norma que está hecha para la seguridad de los pilotos? Bueno, vamos a explicar un poco lo que significa la seguridad para los pilotos. En el caso de Michelin, como ellos lo ven, ¿no? Ellos no quieren que un neumático se desintegre o explote por causa de presión baja. ¿Por qué eso ocurre? Ocurre porque básicamente el neumático, para que lo entienda la gente, está hecho como de dos partes. Una parte que es la fundamental, la parte de la carcasa, que es la parte que resiste toda la forma. Y luego tienes la parte de la goma, que es la que está en contacto con el suelo, que va adherida a esa parte del neumático. O sea, son dos capas diferentes. Una parte muy rígida del neumático y luego la goma que va adherida ahí, como si fuera pues una zapatilla deportiva donde tienes la zapatilla y luego la goma que está en contacto. En esa capa hay un micromovimiento, porque eso va colado, va con pega. Y cuando bajas mucho la presión y el neumático no está a esa temperatura todavía, en esas primeras vueltas, cuando hay las fuerzas de tracción, esas dos capas se rozan entre sí y entonces genera que se puedan despegar. Cuando se despega se crea una capa de aire ahí, se crean unas burbujas de aire que después es lo que hace que vemos en algunas carreras que hay trozos de neumático que han saltado. Cuando esos trozos de neumático saltan, eso ya pone muy en peligro que el neumático en general se desintegre. Porque con la fuerza centrífuga a 300 por hora, pues eso genera una expansión del neumático que si se ha descolado, pues puede ser muy peligroso para la seguridad del piloto. Entonces, por eso la parte importante de Michelin de conservar esas presiones para que eso no ocurra, ¿no? Después tenemos el otro lado, que es con el que lidian los pilotos y los técnicos. En este caso, por ejemplo, Andrea Cantó, que es la que está en nuestro equipo, que es la crack de toda esta situación, es la que tiene que lidiar con saber entre el mínimo margen que marca Michelin, que es este 1,80... 1,88 delante y 1,68 detrás. Pues este mínimo margen y el máximo que permite el rendimiento, porque si tú pasas de más o menos 2 bares de presión, 2.0, ya el rendimiento baja mucho, el grip baja mucho, entonces los pilotos empiezan a sentir que no pueden ir tan rápido, que no tienen control de la moto y que se pueden caer en cualquier curva. Entonces, calcular ese margen es extremadamente difícil porque la ventana es mínima. Si tú calculas que hay una presión mínima que tienes que llevar, que es ese 1,88, después le sumas el pilotaje, que es agresivo, y además le sumas el rebufo. Solo con el rebufo ya te sube esos 2 puntos de presión y ya te estás pasando del porcentaje, del número bueno para estar en el porcentaje de máximo rendimiento. Y yo creo que ahí es donde los pilotos a veces intentan salir con un poco menos de presión de la mínima que Michelin pide, porque luego saben que esa presión sube a esa ventana, pero esa ventana siendo tan pequeñita dificulta mucho que siempre los equipos consigan acertar y estar en la ventana adecuada. Juan, qué difícil entonces para los equipos calcular o imaginarse qué carrera puede hacer un piloto, porque si ruedas solo puedes mantener esa presión que has previsto, pero luego hay un montón de factores que se te puede sobrecalentar ese neumático. El aumento de la presión es relativo al aumento de la temperatura, ¿no? Cuando vas generando calor a través de la deformación del propio neumático y de la fricción que se produce sobre el asfalto, la temperatura se va hacia arriba y hace que la presión de dentro del neumático pues acabe siendo la no adecuada para conseguir las mejores prestaciones. Todo va de milímetros. Cuando hablamos está subiendo la presión, por lo que dice Dani, en 0.2 bares aproximadamente, que estás hablando de un 25% de que te sube esa presión hacia arriba. Tengamos en cuenta que lo que transmite todo lo que hace el piloto encima de la moto de los neumáticos al asfalto sería la superficie más o menos de una moneda. Fijaos, Aproximadamente, ¿no? Con lo cual, cualquier pequeña variación hace que esa superficie cambie. Cuando estás cambiando esa superficie, la presión que estás aplicando o la estás aplicando en mucha menos zona, con lo cual reduces la capacidad de agarre del neumático y va en contra de las prestaciones, que es lo que dice Dani. Tienes que tener muy controlado cuál es el rango de uso que el piloto es capaz de conseguir las prestaciones adecuadas para ser competitivo. Dani, para rematarlo, quedan 2 carreras en Valencia con bajas temperaturas y mañana la carrera larga en Qatar. ¿Tendrán tantos problemas como estas carreras donde hemos tenido tanto calor para imaginar bien cómo estará esa presión? Las presiones más críticas siempre es cuando hace más calor, cuando hay más temperatura en pista, como decía Juan. Evidentemente, cuando hay temperatura más baja, la presión es más estable, incluso si estás en grupo o si estás solo, pero siempre es importante estar en la presión
correcta, y la ventana siendo tan pequeña es fácil equivocarse. Además hay pilotos más sensibles y hay pilotos no tan sensibles a eso. A mí me suena uno que es muy sensible y lo tengo aquí al lado, que es Dani Pedrosa. La presión de los neumáticos, o esa nueva regla de esta temporada que se está convirtiendo en protagonista también en el final, y no sé si incluso porque puede tener una repercusión en el título. Por eso hemos querido hablar con Piero Taramasso, con el máximo responsable de Michelin, para que nos expliques exactamente cómo se toman los datos y cuál es el proceso posterior, empezando por cómo es ese sensor único con el que tomáis esos datos de la presión. Sí, now the sensor is the same sensor ahora el sensor es el mismo sensor para riders. todas las motos, para todos los pilotos. Si lo queréis ver, lo tenemos aquí en la parte frontal. En las llantas traseras, este sensor le manda la señal a dirección de carrera, a tiempo real. Entonces, en dirección de carrera pueden ir viendo, vuelta a vuelta, cuál es el valor que registra la presión. Y entonces tiene un sistema que les dice, vale, al final de la carrera pueden ver de inmediato si este piloto ha respetado o no. Como sabemos, en la sprint tienen que respetar un tercio de la carrera del sprint, tiene que ser con una presión mínima. Y en la carrera del domingo, el 50% de la carrera tiene que estar en la presión mínima. Por ejemplo, Piero, ¿cuáles son las presiones establecidas tanto delante como detrás en este Gran Premio? Vais cambiándolo un poco, ¿no?, de circuito a circuito. Así es, la presión mínima del neumático puede ir cambiando de pista a pista. En 7 circuitos el mínimo es delante es 1,85, en el resto de las pistas es 1,88 y detrás es en torno a 1,60. Y aquí es 1,86 la mínima delante y detrás es 1,68. Y esto va cambiando porque tenemos en consideración también la presión atmosférica. Hemos visto que la mayor parte de las primeras advertencias han llegado en circuitos de condiciones quizá más extremas, especialmente en cuanto a calor. ¿Eso lo hace más crítico? ¿Está relacionado? Sí, eso es correcto. El problema no sucede en todas las pistas, sucede cuando la temperatura es muy elevada, en circuitos muy exigentes donde se frena muy apurado, muy tarde, y entonces la variación de la temperatura y de la presión es muchísimo mayor. Y utilizamos estos sistemas, llevamos utilizándolo desde Silverstone y el sistema estaba funcionando bien. Todo el mundo lo estaba respetando y luego tuvimos la primera ocasión, creo que fue en la que 5 pilotos en Indonesia no respetaron los límites, pero bueno, hay una explicación técnica. Por ejemplo, 3 de los 5 pilotos que eran de Aprilia y utilizaron el soft trasero, y el soft trasero tuvo mucho calaje de rendimiento y estábamos a unos tiempos de vuelta que eran 1,25 segundos inferiores. Entonces, cuando desaceleras tanto, baja la presión y por eso no lo respetaron. Y la segunda vez fue en Sepang. Pero fue más por una cuestión de elección estratégica, donde algunos equipos optaron por no dejarse ningún margen, y esa es la razón por la cual, de nuevo, tuvimos a 5 pilotos que no lo respetaron, pero ahora los equipos saben cómo gestionarlos, saben cómo respetar los límites, y tengo confianza que de cara a esta carrera y a Valencia todo el mundo lo respetará. Porque al final, en realidad, lo que vosotros defendéis es que esto se tomó por razones de seguridad, con lo cual no debería existir, digamos, esa carta del comodín. Lo que pasa es que también es verdad que como esta temporada se ha aplicado a mitad de temporada, quizá de ahí, ¿no?, esa posibilidad. ¿Cuál es el plan para el año que viene? ¿Van a cambiar las sanciones con respecto a este año? Sí, de cara al año que viene la norma cambiará. Entonces, en cuanto no lo respetas, se te descalifica de inmediato. Lo mismo que ocurre en Moto E, en Moto 2 y en el resto de grandes campeonatos. La última, decíamos, es una cuestión de seguridad, pero algunos pilotos dicen que lo que tampoco es seguro es que suba mucho, sobre todo la presión del neumático delantero. ¿Dónde está el equilibrio? A ver, entiendo a los pilotos. Es verdad que cuando la temperatura y la presión sube mucho, pierden sensaciones de delante y les resulta más difícil pilotar. Pero entre tener un neumático que se haya roto, es mucho mejor la primera opción y no la segunda.
Nuestro límite es muy bajo y se avala en datos, está basado en datos, no es algo que nos hayamos sacado a la chistera. Gracias. Pues nada, aquí está este sensor que se está convirtiendo en protagonista en este final de temporada.